Vamos a comentar la segunda parte del curso para principiantes, en la que vamos a ver cómo importar datos en Power BI y cómo transformarlos para luego poder cargarlos en la herramienta. ¿Quieres ver cómo se hace? Comencemos. En la primera parte de este curso, que si no has visto te lo dejo aquí arriba para poder ir viendo en secuencia estos vídeos, vimos los conceptos principales del Business Intelligence, vimos las distintas herramientas, qué puntos tiene que ir pasando un proyecto de BI para llegar hasta su fin y aterrizamos un poco en Power BI, que es donde vamos a desarrollar estas habilidades durante este curso, ¿no? Entonces, en esta segunda parte ya aterrizamos tal cual, llegamos a tierra en Power BI y vamos a empezar a ver ciertas cosas concretas de la herramienta. En este caso, cómo se importan los datos y cómo se transforman. Entonces, vamos a empezar con la importación. En Power BI podemos importar datos desde muchísimas fuentes de datos, desde bases de datos SQL Server, bases de datos Oracle, podemos importar datos desde modelos de Power BI ya subidos a la nube, desde modelos hechos en Analysis Services, desde hojas de Excel, desde ficheros CSV, desde un montón de orígenes que ahora os lo enseñaré en la propia herramienta, y esto nos permitirá poder integrarlos en un solo modelo, en un modelo multidimensional de Power BI, para luego poder explotarlos en la herramienta de visualización que veremos en las demás clases del curso. Entonces, antes de pasar a Power BI, vamos a explicar los dos tipos de importación que hay de datos, que son el modo import y el modo direct query. El modo import lo que hace es cargar los datos una vez que actualizamos. Cada vez que actualizamos se refrescan esos datos y se quedan en memoria. El Direct Query hace una conexión directa con la base de datos, con el modelo de Power BI Service, de manera que la conexión es continua. Esto es bueno en algunos casos, ya que nos permite tener los datos en tiempo real, pero nos capa alguna de las habilidades o de las posibilidades, de las funcionalidades que tiene el método import. Entonces, os voy a poner ahora unas pocas diferencias a nivel de ventajas e inconvenientes de estos dos modos y después ya empezamos a trabajar en Power BI. Vale, pues vamos a empezar con las características, las ventajas y desventajas del Direct Query. Algunas de ellas. Como ventajas tenemos que la conexión a origen de datos es en tiempo real, es decir, no hace falta una actualización periódica de los datos. Otra ventaja es la integridad de los datos, ya que mantiene la consistencia del origen, no hay ni una carga intermedia ni tampoco una transformación de los datos. Y luego que el dataset no tiene un límite de tamaño, es decir, podemos traer una conexión directa con la base de datos sin ese límite. Por otro lado tenemos también las desventajas, que es que el rendimiento puede ser un mal rendimiento, ya que depende del tiempo de respuesta con la base de datos. Si el tiempo de respuesta de la base de datos no es malo y los datos no son demasiados, pues puede ser un buen rendimiento, pero también nos la jugamos a que haya un tiempo de respuesta lento y el rendimiento se vea perjudicado. Por otro lado, tenemos que hay limitaciones en los cálculos y las medidas, en las columnas calculadas, en el DAX en general, que se puede utilizar en el modelo de datos cuando usamos Direct Query. Y también que dependemos de la conexión, ya que al estar conectados de manera directa a la base de datos, dependemos de una conexión a esta. Por otro lado, tenemos el método import, en el que tenemos como ventajas, algunas de ellas, pues que hay más flexibilidad en los cálculos y medidas, que es lo que estamos acostumbrados a ver en este canal, pues todas las posibilidades de DAX, tanto en medidas calculadas como en columnas calculadas, en el uso de DAX, y que tiene un mejor rendimiento, ya que almacenamos los datos en memoria y no tenemos que estar yendo a la conexión con la base de datos, sino que hacemos conexión con los datos que ya hemos cargado. Y no necesitamos, evidentemente, una conexión directa con la base de datos cuando estamos trabajando con estos. Como desventajas, pues que hay más límite de dataset, llegado a cierto punto, que es un punto muy alto, pues no podríamos cargar más datos. Las actualizaciones, hay que realizar actualizaciones periódicas, ya que si queremos actualizar estos datos, queremos aumentar el dataset, pues tenemos que hacerlo metiendo más datos en memoria. Y que la primera carga de datos pues tiende a ser bastante alta, ya que cargamos demasiados datos a la vez. Y por lo tanto hay un tiempo de espera que Direct Query no lo tiene.
Vale, entonces, una vez hemos visto estos dos métodos de importación, vamos a pasar al ordenador para ver cómo se importarían los datos dentro de un informe de Power BI. Vale, pues una vez en Power BI tenemos aquí esta sección de aquí arriba, donde pone datos, todo lo referente a la carga de datos. Bueno, podemos importar un especificar datos, que sería meter nosotros mismos una tabla de datos a mano, que algunas veces es necesario, poniendo aquí el nombre y añadiendo columnas y filas, a veces es necesario para algún tipo de acción. Y luego tenemos la posibilidad de algunos orígenes, como puede ser Dataverse, como puede ser los últimos orígenes que hemos utilizado, una base de datos SQL Server, libro de Excel. Aquí pone alguno de los orígenes más usados o más relevantes, los pone, digamos, aparte de esta opción que tenemos aquí, que es obtener datos, donde tendremos todas las posibilidades que tiene Power BI de obtener datos. Entonces vamos a ver esta pestaña, algunos de los más usados o de los más típicos, como puede ser el libro Excel y el fichero CSV o de texto, evidentemente, pero también tenemos bases de datos como pueden ser SQL Server, bases de datos Access, tenemos aquí todo tipo de proveedores de datos, de bases de datos. Tenemos orígenes de Microsoft Fabric, donde tenemos que es bastante interesante, que son modelos semánticos de Power BI, ya que a veces tenemos unos datos en el servicio de Power BI y lo que queremos es realizar un dashboard con datos que ya tenemos en un cuadro de mando. En vez de crear un nuevo modelo, podemos engancharnos al modelo semántico que tenemos en Power BI. O bien que dentro de una compañía varios departamentos o varios desarrolladores van a trabajar unos datos, entonces se puede crear un modelo semántico en un workspace de Power BI Service al que podemos acceder todos mediante una conexión de esta manera al modelo semántico de Power BI. También tenemos Power Platform, un flujo de datos que puede ser algo parecido. El flujo de datos, montamos un modelo en Power BI Service y nos podemos enganchar a ese modelo. Tenemos aquí también Dataverse, tenemos servicios en línea, servicios de Azure y infinidad, o sea, una cantidad enorme, más grande de la que nos podemos imaginar, de orígenes de datos para poder enganchar nuestros Power BIs, carpetas de SharePoint, si queremos engancharnos a ficheros que tenemos en carpetas de SharePoint porque queremos hacer una carga en la nube en vez de unos ficheros Excel en local, pues también podemos engancharnos en SharePoint. Una cantidad de orígenes muy grande y con la que podemos trabajar y podemos llegar a crear nuestros Power BIs. El ejemplo que vamos a hacer en este vídeo es con un libro de Excel, que es lo más sencillito, y a partir de ahí vamos a empezar a trabajarlo. Entonces aquí le damos al libro Excel, conectar, y te pondrá tu sistema de archivos. Yo voy a meterme en este fichero de aquí y voy a enseñaros cómo cargar los datos. Una vez que tú le das en el fichero de Excel o en cualquier otro origen acceso a donde te vas a conectar, pues te pondrá, en el caso de Excel, todas las hojas y las tablas que detecta Power BI. En este caso yo me voy a quedar, tenéis aquí una vista previa, yo me voy a quedar con esta hoja 3, porque son los datos que voy a usar, y desde aquí podemos entrar directamente a transformar datos, que es la siguiente parte, pero de momento voy a cargar y después de cargar ya entramos en transformar datos. Entonces ahora le he dado a cargar y tardará un rato, meterá cada uno de los datos de esta carga inicial de la que hablaba en el import en la parte anterior y ya podremos empezar a transformar datos o, en este caso, a pintar si quisiésemos nuestros gráficos. Pero lo que vamos a hacer en este vídeo es transformar los datos en Power Query. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal, ya que estos vídeos pues espero que te estén ayudando para mejorar en tus habilidades de Power BI, y a mí me viene muy bien cada una de las suscripciones, cada uno de vosotros, para poder seguir creciendo, poder seguir motivando este proyecto y seguir hacia adelante. Una vez hemos importado nuestros datos Power BI, lo que vamos a hacer es transformar datos. Transformar datos lo podemos hacer dentro de esta herramienta en Power Query o se puede hacer una ETL externa, pues en Integration Services u otras herramientas que nos permitirían modelar estos datos antes de cargarlos a Power BI. En este caso vamos a importar tal cual el fichero en Power BI y luego transformarlo en Power Query y hacer esta continuidad de pasos de ETL para luego poder tener los datos preparados y cargarlos en Power BI. Entonces vamos a ello. Vale, ¿cómo accedemos a la herramienta Power Query para empezar a transformar nuestros datos?
Pues aquí en la parte de consultas, que tenemos la opción de actualizar los datos, también tenemos la opción de transformar datos. Entonces le vamos a hacer clic y nos va a llevar a una página, que es el propio editor de Power Query, en la que podemos realizar acciones sobre todas las tablas que tengamos cargadas en Power BI, que en nuestro caso tenemos cargada una sola tabla y es con la que vamos a trabajar, ¿vale? Entonces, os tengo que explicar una serie de conceptos que hay en esta herramienta y luego algunas de las opciones que tenemos en la transformación, ¿vale? Primer concepto importante. Esto que tenemos aquí arriba, la cinta que tenemos aquí de código, digamos que el código que se usa en esta herramienta es el código M. Esta cinta de aquí realmente lo que está haciendo es poner el código que va a hacer las acciones sobre nuestros datos. A ver cómo lo explico. Esto de aquí realmente es lo que genera todas las acciones que tenemos en la parte superior. Si ponemos aquí usar primera fila como encabezado, va a generar un código. Si ponemos reemplazar valores, va a generar un código. Es decir, nosotros podemos hacer los pasos a nivel usuario con cada uno de los botones que tenemos aquí o a nivel programación con el texto M que tenemos aquí. ¿Por qué digo esto? Porque uno, hay gente que se siente más cómoda aprendiendo el lenguaje y escribiendo en M, pero también porque porque ChatGPT, Copilot, cualquier tipo de inteligencia artificial generativa que nos pueda ayudar a la hora de crear nuestros dashboards o transformar nuestros datos, nos podría generar código M que podemos meter en esta línea de aquí y que nos permitiría realizar acciones pues que le queramos preguntar a esta inteligencia artificial. Entonces es importante saber que esta parte de aquí arriba es la que realmente está ejecutando acciones sobre nuestros datos. Otro concepto importante aquí en Power Query es que no se puede ir atrás. Me explico, si yo hago una acción, yo no puedo hacer un control Z e irme atrás, porque cada una de las acciones que yo vaya haciendo son pasos que se van generando. Entonces, yo sí que puedo hacer una acción, por ejemplo, puedo reemplazar valores o cualquier otra acción, me da igual, o sea, si puedo reemplazar aquí E por 0, ¿vale? No porque esto es un formato fecha, pero mira, yo vengo aquí, digo reemplazar valores. Reemplaza hola por, o mira, para que lo veáis aquí, Madrid por hola. Y aquí lo reemplazaría. ¿Ha generado un paso? Vale, estupendo. Yo lo que sí que puedo hacer es borrar el paso que ha generado, que sería venir aquí y darle a la X, y es como si no hubiese existido, pero yo ahora mismo no puedo volver a generar ese paso. Pero es importante saber que cada uno de los pasos tiene encapsulada la acción. Es decir, si yo vengo aquí y digo, vamos a hacer un ejemplo con una personalizada. Entonces, si yo digo, si if ciudad es igual a Madrid, ¿vale? Madrid den 1. Else 2. Else 2. Vale, aquí nos va a crear una columna. Pero esto no significa que si yo ahora cojo y borro esta otra columna, esta se me borre. Porque aunque esta dependa de la de ciudad, en el momento en la que la ha creado, ciudad existía. Es decir, se pueden cambiar tipos de datos y que no afecten a los pasos anteriores. Se pueden crear columnas o borrar columnas y que no afecten a los pasos anteriores. Es decir, este paso es completamente ajeno a este, lo que sí es que para que este se ejecute, tiene que tener una serie de características en el paso anterior, pero los pasos posteriores no afectan a los pasos anteriores. Vale, entonces yo ahí he creado una columna poniendo algo de código, pero lo que os voy a enseñar en este vídeo no son nada de código, sino las posibilidades que hay a nivel usuario de transformar nuestros datos, o algunas de ellas. Entonces, aquí, bueno, tenemos todo lo que tiene que ver con el origen de datos, con las consultas y demás, pero ya tenemos la posibilidad de administrar columnas. Podemos elegir columnas, ¿vale? Digo, elegir columna. Y entonces ya me permitiría elegir las que quiero. Si yo hago así, lo que me va a hacer es elegir un paso y se me va a quedar con todas menos con la que he deseleccionado. O ir a la columna, que sería, vengo aquí y digo que como tienes muchas columnas es bastante útil ir a sucursal y te la elegiría. Tenemos la posibilidad de quitar columnas, que sería un poco lo mismo, o quitar otras columnas, ¿vale? Voy a borrar este paso de aquí. En este caso tenemos la posibilidad de conservar filas, que te diría conservar el número de filas que tú elijas aquí, 1 o 2 o 3 o las que quieras, superiores.
Tienes la posibilidad de conservar las filas inferiores, la posibilidad de conservar un intervalo de filas, quitar duplicados, bueno, en este caso conservar duplicados, conservar errores. Y aquí tenemos lo contrario, quitar filas superiores, quitar filas inferiores, quitar duplicados, etc. Luego podemos ordenar en esta parte de aquí, dividir la columna por delimitadores, por números de caracteres. Mirad, en este caso vamos a poner aquí que tenemos un espacio, dividir columna por delimitador. Y si el delimitador es un espacio, que lo pone ahí, espacio, nos haría dos columnas, una con empleado y otra con el número, que es el delimitador que tenemos aquí, el espacio. Entonces venimos aquí, borramos estos dos y seguimos. Tenemos la posibilidad de agrupar. En este caso, ¿qué es agrupar? Pues que yo pueda venir aquí y decir ciudad, por ejemplo. Suma de facturación. ¿Qué me va a hacer aquí? Me va a generar una tabla en la que tenemos aquí la columna importe, por ejemplo, donde va a tener una columna ciudad con todos los datos agrupados de Madrid en una sola fila Madrid, todos los datos agrupados de Barcelona en una sola fila Barcelona, los datos de la suma de facturación. Para que lo veáis, lo pongo aquí y me generaría una suma de la facturación por cada una de las ciudades. Vale, otras opciones que tenemos, usar la primera fila como encabezado. A veces es importante porque la fila de encabezado se nos queda en la primera fila, le daríamos a este botón y de una manera muy sencilla pasaría a ser el encabezado. Tenemos reemplazar valores, tenemos la posibilidad de combinar o anexar consultas, que esto os lo podré enseñar en vídeos ajenos al curso, ya que combinar y anexar consultas son dos cosas distintas. Una de ellas lo que está haciendo es combinar por una clave generando una columna nueva, en otra es anexar, que es poner los datos debajo, los datos de otra consulta debajo de los que ya tenemos. Son dos cosas distintas, muy útiles y muy necesarias. Antes de pasar a las siguientes pestañas, también decir que aquí podemos hacer acciones también. Si hacemos botón derecho, nos ofrece por cada una de las columnas una gran cantidad de acciones, como es anular dinamización de columnas, lo que podría ser pivotar los datos. Tenemos la posibilidad de agrupar también, de rellenar. O sea, algunas de las cosas que tenemos arriba nos las pone aquí haciendo clic derecho en la propia columna. Si hacemos clic en el simbolito del tipo de dato, nos permitiría cambiar el tipo de dato, que también generaría un paso nuevo, ¿vale? Venimos aquí, un paso nuevo. A generar error porque he puesto un porcentaje en una columna tipo texto, pero lo podemos hacer de esta manera, o filtrar, esto como Excel, ordenar o filtrar si le damos a esta flechita de aquí, que también generaría un paso nuevo. Y entonces ahora pasamos a las otras pestañas. Vale, venimos aquí a la pestaña transformar. En la pestaña transformar tenemos podemos ejecutar scripts de R o de Python, que es algo un poco más avanzado, pero también podemos dividir columnas por delimitador, como teníamos en la parte anterior. Tenemos la posibilidad de transformar los formatos, pues todo minúsculas, todo mayúsculas, recortar, limpiar, extraer una serie de caracteres por longitud, o los primeros caracteres, los últimos caracteres de la columna que elijamos. Podemos invertir las filas, podemos hacer varias acciones que transforman nuestros datos. En el otro caso eran acciones de inicio, ahora tenemos la posibilidad de transformar datos y luego de agregar columnas. Están encapsuladas en las pestañas en función de lo que hace sobre cada uno de los datos. Aquí podemos cambiar los tipos de datos también, al igual que lo podemos hacer como os he enseñado antes. Y también tenemos algo que a veces nos sirve, como puede ser contar filas, que si le damos aquí nos pondrá cuántas filas tiene nuestra tabla. Que luego podemos volver a la parte, o sea, quitar el paso y volver a la parte anterior, pero que a veces es necesario ese botón. Luego tenemos la posibilidad de agregar columnas, donde tenemos o bien agregar columnas por ejemplos, ¿vale? Donde tenemos a partir de una selección o la otra opción que hemos visto ahí, ¿vale? Entonces aquí agregar columna por ejemplos. ¿Qué significa esto? Que yo pueda poner aquí 1, ¿vale? Aquí 2, aquí 3 y aquí 4. Si ahora vengo aquí y pongo 1, ¿qué me va a decir? Que cuando es Barcelona es 1, cuando es Sevilla es 2, cuando es Valencia es 3 y cuando es Madrid es 4. Y le podría dar a aceptar y me lo agregaría como una columna nueva, es decir, en función de ejemplos que yo le vaya metiendo, ¿vale? Le voy a dar a cancelar. También podemos poner una columna personalizada donde podemos generar aquí el nombre de columna y poner código M, lo que os he comentado antes, de una manera muy sencilla y poniendo aquí las columnas que tenemos, o sea, usando las columnas que tenemos en nuestro dataset. Voy a borrar también el paso de los encabezados. Y tenemos también invocar una función personalizada.
que en este caso es venir a una consulta que tenemos aquí. Es decir, imaginaos que tenemos una consulta donde hemos creado una función que cuenta el número de filas de una tabla, por ejemplo. Pues aquí podríamos llamar a esa consulta. Lo que he hecho antes de hacer un if, pues aquí lo vamos a hacer en modo usuario con una columna condicional, ¿vale? Si pasa no sé cuántos, entonces no sé qué, tal. Si podemos agregar cláusulas, si no, no sé cuántos, tal. Y si no, de lo contrario, un else podemos ponerlo aquí como un valor. Y lo generaría, pues de igual manera que yo lo he escrito a mano, lo generaría en el código M. También podemos crear una columna índice que nos ponga 1, 2, 3, 4 en función de, o sea, en todos nuestros datos, para luego usarlo para otro tipo de tareas. Y otra gran cantidad de transformaciones, perdón, de posibilidades de agregar datos a nuestro dataset tenemos en esta pestaña. Por último, tenemos dos pestañas que se suelen usar menos, pero que también son importantes, donde podemos poner aquí qué es lo que queremos que nos aparezca. Por ejemplo, la calidad de columnas, que es este cuadradito que tenemos aquí. El hecho de que aparezca o no aparezca lo elegimos en esta pestaña, o la distribución de columnas. Y luego tenemos aquí la posibilidad de herramientas donde podemos iniciar diagnósticos sobre nuestros datos, opciones de diagnóstico y demás posibilidades. La pestaña de ayuda son simplemente documentación o blogs que tenemos en esta pestaña que nos ofrece Power Query. Una vez hagamos las acciones que queramos hacer en nuestros datos, le daríamos a cerrar y aplicar y nos lo cargaría en Power BI para empezar a trabajar sobre nuestros datos. Y esto es todo por hoy, es todo por este vídeo. Habrá otras clases, hasta 5 clases de este curso, que irán guiándoos por este inicio de aprendizaje en Power BI. Espero que os haya gustado, que os sea de utilidad. Os invito a suscribiros al canal, a darle me gusta, a comentar cualquier cosa que queráis compartir para aportar en esta comunidad. Espero que os haya gustado, que os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo.